a ver un poco, ¿no? Flujo de caja financiero, en qué consiste, para qué nos podría ayudar, un breve caso, ¿no? Y también en qué consiste básicamente el curso, con la intención de que todos ustedes se inscriban. Bien. Bueno, nosotros sabemos que los proyectos de construcción se controlan en lo que es la triple restricción, ¿no? Alcance, tiempo y costo, y todo esto ahora también acompañado de lo que es calidad. Bien, entonces, ahora nos vamos a centrar únicamente en lo que es la parte de costo. Sin embargo, algo muy importante que queremos recalcar al momento de introducirlos a esta herramienta de flujo de caja es lo siguiente. Vamos a dejar de lado en este curso lo que es el presupuesto de obra y su control. ¿Ok? Siempre en nuestros cursos que estamos llevando de control de costos, ¿no? Iniciamos con lo que es el presupuesto, ¿no? Que tenemos el precio por las partidas, los recursos, luego cómo lo vamos a ir controlando poco a poco, que una de las herramientas más conocidas es resultado operativo, ¿no? Que previamente lo hemos hablado también. Entonces, en esta oportunidad quiero dejar de lado esa parte, ¿no? Queremos dejar de lado la parte operativa y queremos básicamente no hablar solamente de la rentabilidad, de qué tan conveniente o no es este proyecto, qué tan rentable, cuál es el porcentaje de utilidad, sino en esta oportunidad vamos a hablar de dinero, ¿no? De dinero un poquito más real, dinero que está en nuestra cuenta, libre disponibilidad, el mismo dinero que así como nosotros entramos a nuestra aplicación del banco y vemos cuánto disponemos para pagar los gastos del mes que tenemos nosotros, lo mismo funciona un proyecto de construcción, tiene su propia cuenta bancaria, tiene su propio dinero, y ese es con lo que vamos a ir pagando todos los gastos de la obra, ¿no? Entonces, este nuevo curso que estamos abriendo, el flujo de caja, es con esa intención, hablar de ese dinero, el dinero que cobramos por el trabajo que estamos produciendo, y finalmente el dinero también con el que vamos a pagar los gastos de la obra. Entonces, ya que ahora nos hemos centrado un poco más en a qué específicamente nos vamos a encargar en controlar con nuestra nueva herramienta, nos van a empezar a surgir estas pequeñas dudas, ¿no? ¿Cómo serán los ingresos para financiar el proyecto, no? Ya tenemos que empezar a cuestionarnos si este proyecto va a considerar adelantos de obra, va a ser solo valorizaciones. Las valorizaciones, ¿cuándo las voy a cobrar? Las voy a cobrar en 15 días, en 30 días, 60 días, ¿no? ¿Cuál es mi condición que tengo con el cliente? ¿Cómo ellos me lo van a pagar? ¿Este proyecto se va a financiar de manera propia? ¿Voy a tener otros préstamos? ¿Otros proyectos van a financiar este nuevo proyecto que estoy a cargo, ¿no? ¿Cómo van a ser los ingresos que vamos a recibir para poder cumplir con todos los compromisos de pago, ¿no? Otra pregunta súper importante también que tenemos que empezar a definir es, ¿la producción del mes la voy a cobrar al 100%? ¿A qué me refiero con esto? Es muy común cuando nosotros hablamos de manera de rentabilidad, que la producción que estoy haciendo este mes, ¿no? Que es mi costo directo, le agrego los gastos generales en el porcentaje que le corresponde y la utilidad en el porcentaje que le corresponde. A este nuevo monto, que ya es mi valorización completa, le agrego el IGB y ya tengo mi monto a facturar. Y nosotros podríamos pensar que este es finalmente el monto que la empresa va a cobrar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando ya hablamos de dinero, no? Este no es el monto que necesariamente vamos a cobrar. Es muy probable que esté pasando por otro proceso. Es muy probable que tengamos que considerar los reajustes de precio. Si nosotros tenemos ya adelantos de obra, tenemos que considerar las deducciones de estos adelantos, tenemos que considerar las amortizaciones de estos adelantos, si el proyecto tiene fondo de garantía también, si va a tener penalidad. Ya tenemos que ir empezando a ver otras cosas que van a afectar finalmente el ingreso real con el que yo voy a disponer. En el curso vamos a ver un ejemplo que puede variar radicalmente, ¿no? Y uno puede pensar que si bien la producción es de 4 millones, ¿no? Y uno le podría agregar el IGB y uno piensa que eso es lo que va a cobrar. Finalmente, cuando estos 4 millones de producción pasa por el reajuste de precios, las deducciones, las amortizaciones, el fondo de garantía, puede llegar a reducirse a 2,5 millones. Y eso, si es que empezamos a considerar las otras condiciones comerciales que tiene el propio proyecto, ¿no? Si tiene una cuenta administrada, si tiene una cuenta fideicomisada, si tiene otros contextos que hacen que disminuya nuestro ingreso. Entonces ya no solamente vamos a hablar de cuál es la producción de obra, cuáles son los recursos que necesita la obra y cuánto este es en costo, no, sino vamos a ver finalmente
cuál es el monto que va a entrar a mi cuenta bancaria con el cual voy a poder pagar todos los gastos que voy a tener que cumplir. Otra pregunta que nos va a empezar a surgir cuando ya estamos hablando de dinero, ¿no? ¿La valorización de agosto servirá para pagar los gastos del propio mes de agosto? No, por ejemplo, ahorita nosotros hacemos nuestra producción, terminamos el mes. ¿Con ese dinero que acabo de producir voy a pagar todo lo que está llevando este mes? ¿O cómo voy a pagar todos esos 31 días del mes que tengo? ¿Me van a pagar acaso el 31 de agosto? ¿Me lo van a pagar el 30 de septiembre? ¿No? Entonces ya empezamos a ver estos pequeños desfases, ¿no? Porque no necesariamente la producción ni la inversión que estoy haciendo en recursos de este mes los voy a cobrar al final de este mes, ¿cierto, no? Tenemos esto de que tenemos hasta que se facture, hasta que se cierre, perdón, hasta que se cierre bien la valorización, hasta que se facture, hasta que si es una entidad pública nos pague, si es el sector privado también, ¿no? Entonces ya empezamos a tener estos descuadres. También otra duda, ¿no? Todo lo comprado en este mes, lo estamos pagando en este mes. Aquí es donde vamos a empezar a analizar el concepto de los créditos, ¿cierto? Cuando hablamos de rentabilidad, siempre hablamos de el recurso que necesita la obra para la producción de ese mes. Pero cuando ya estamos hablando de dinero, cuando vamos a hablar de un flujo financiero de obra, ya tenemos que considerar ese recurso A que lo estoy utilizando para la valoración de este mes, ¿lo estoy pagando ahorita o tengo una condición comercial que me conviene, que dice que solo estoy pagando el 10% y el otro 90% lo voy a pagar a 30 o 45 días? ¿No? Entonces, aquí es donde empezamos ya a analizar. Es el mismo recurso que se está utilizando en obra, pero ya tenemos que ver las otras características que vienen con el recurso. Y también, muy importante, ¿no? Este proyecto financia otros proyectos. No es lo adecuado, ¿cierto? No es lo adecuado el proyecto A que paga el B, C, D, no. Se supone que cada proyecto tiene su propio presupuesto, debe tener sus propios manejos de fondos, ¿no? Y cada uno debería, entre comillas, ser aislado al otro. Sin embargo, sabemos que la realidad no es así. Las empresas, cuando tienen diferentes proyectos, a veces 5, y a veces un proyecto no es tan rentable, otro proyecto tiene un par de dificultades, ¿no? Es muy probable que nuestro proyecto A, al cual nosotros estamos encargados, tenga que prestarle dinero a los otros proyectos, al B, C y D. Entonces, ¿esta parte lo vemos en la rentabilidad? No, porque la rentabilidad lo que mide es exclusivamente mi proyecto A, cuáles son los recursos que voy a necesitar y cuál finalmente es la producción que voy a tener. Sin embargo, cuando ya le hablamos de flujo financiero, lo vemos una realidad un poquito más fría, por decirlo en términos coloquiales, y es que lamentablemente este proyecto va a tener que financiar al otro proyecto B. Ok, ya. Entonces, cuando nos vamos a la consigna de que vamos a financiar otro proyecto, que no es lo ideal, pero es muy probable que nos pase, ¿cómo yo voy a definir en qué momento y cuánto monto le puedo prestar a otro proyecto? Porque yo no me voy a perjudicar tampoco, ¿no? Entonces es como empezar a analizar esto, ¿no? ¿En qué mes yo estoy dispuesto, en qué mes es más sostenible prestar cierto monto para que los dos proyectos avancen? ¿No? Entonces, a todas esas preguntas recién vienen cuando vemos la otra parte de un proyecto, ¿no? Generalmente cuando empezamos a implementar lo que es control de costos, empezamos con mi presupuesto, ¿no? Y tenemos las diferentes herramientas, hacemos los análisis de precios unitarios y tengo un presupuesto con sus propias herramientas, ¿ok? Luego ya vamos implementando con un control de costos que nos vamos a la parte operativa, ¿no? Medimos la rentabilidad, la herramienta más común, resultado operativo. Sin embargo, para tener un mayor control de costos y ver también la otra cara de la misma moneda, tenemos que ver la parte financiera de los proyectos. Entonces, más que nada, esto es lo que tratamos de responder cuando estamos viendo esta siguiente característica. Lo que dice su compañero en el chat es muy cierto. Un proyecto no debería solventar otro proyecto. Eso genera un desorden económico para la empresa. Y por eso es que les comenté que no es lo ideal. Sin embargo, es muy probable que estemos en una realidad en donde sí va a ser así. O es más probable que les pase. Entonces, es mejor nosotros estar preparados a que en caso pase, tener el conocimiento de que va a pasarnos y cómo podríamos solucionarlo, cómo podríamos hacerlo de una manera más factible.
¿no? Para que tampoco se vea perjudicado el proyecto que vas a solventar otros, ¿no? Como les digo nuevamente, desde mi posición no es lo más ideal, pero es muy probable que algunos de ustedes que estén en este webinar se sientan identificados con esa situación, ¿no? De que un proyecto que está bien, finalmente va a tener que financiar otro, que quizás no sea malo a largo plazo, pero está pasando por ciertos meses donde va a tener dificultad económica. Entonces, a nivel empresarial, ¿no? Eso es a nivel gerencial, deciden que se preste dinero para que después regrese. Entonces, esto es algo como que nos va a pasar, entonces es mejor darles de una vez las herramientas de cómo podríamos hacerlo más sostenible esta situación y que los dos proyectos avancen y no se vean perjudicados. Bien, entonces, controlar los proyectos de construcción desde únicamente la perspectiva operativa no es suficiente, ¿no? Si no conocemos cómo se pagan los proyectos, podemos quedarnos sin dinero para los compromisos de pago, pese a que la producción del mes haya sido buena. No porque operativamente nuestro proyecto esté bien, quiere decir que financieramente lo esté. Y uno puede decir, pero no se supone que va de la mano. No necesariamente. ¿Qué pasa si la producción que tengo es muy buena, pero tengo una gestión de cobranzas muy mala? Entonces no estoy cobrando lo que estoy produciendo. Si no estoy cobrando lo que no estoy produciendo, no tengo finalmente dinero para seguir invirtiendo en los recursos para aumentar mi producción. Bien, entonces eso es lo que tratamos de complementar con los conocimientos que ustedes puedan tener de control de costos de la parte operativa, complementarlo para que así tengan una manera más global de cómo seguir controlando los proyectos en la parte de costos. Entonces, ¿cómo puedo prevenir situaciones de falta de liquidez? Por eso, para tratar de resolver este problema, les presentamos el flujo de caja financiero, que es una herramienta que lo que más va a tratar de responder es cómo se paga la obra. Para definirlo un poco, ya entendemos que el flujo de caja financiero es una herramienta de control de costos. Se define como la circulación de efectivo que muestra las entradas y salidas de una empresa en un periodo de tiempo, ¿no? Me refiero a que lo podemos analizar de manera mensual, de manera quincenal, semanal, o si ustedes quieren bimestral, semestral, en la medida de tiempo que ustedes deseen. Permite conocer de antemano, en base a la realidad de la empresa en cuestiones económicas, si existirán periodos en donde no se cuente con suficiente dinero efectivo para tomar las medidas oportunas. Con esto que tratamos de decir, que el flujo de caja financiero no, e implementarlo no necesariamente te va a asegurar que no te quedes sin dinero ningún mes. Sin embargo, es mejor saber que no vas a tener dinero, que ahorita que estamos en el mes 1, que va a faltar dinero en el mes 10, 11, y tener 10 meses de anticipación para prevenir esta situación y ver cómo irlo financiando, a estar en el mes 10 con todos los pagos, con todos los proveedores encima, y uno no saber de dónde va a sacar el dinero para comenzar a pagar estos proveedores, ¿no? Entonces, como les digo, de las principales funciones es conocer de antemano si nos vamos a quedar sin liquidez en algún momento de la obra. Permitirá conocer si la empresa podrá solventar el ritmo de los gastos del proyecto, asegurando que siempre cuente con los recursos financieros necesarios para mantener el ritmo de construcción planeado y terminar la obra dentro del alcance, plazo y costo previsto. Esto también es muy importante porque nosotros sabemos que finalmente los proyectos de construcción, pese a que la producción puede ser muy buena, puede también tener el área de calidad, de seguridad muy bien, puede haber muchas cosas bien dentro del propio proyecto. Sabemos que finalmente los proyectos necesitan recursos financieros. En otra parte, necesitan dinero. Entonces, esta herramienta la estamos tratando de mostrar a ustedes para asegurar que tengamos siempre ese combustible que haga que los proyectos sigan su curso, ¿no? Y que no sea una limitante, y en caso vaya a ser una limitante en la parte financiera de un proyecto, lo podemos conocer con una mayor anticipación y quizás tomar medidas oportunas con una mayor antelación, ¿cierto? No estamos ya dentro del problema, sino lo estamos previniendo. Porque como siempre dicen, los problemas son más fácil prevenirlos que solucionarlos. Por favor, no se olviden inscribirse en los links que está mandando José para que puedan tener sorteo de estas becas. Vamos a mostrarles ahorita un ejemplo de flujo financiero, cómo es que visualmente él usa esta herramienta de las que queremos, de las que le estamos presentando. A ver, un ratito. Sí se ve. Ok, le estoy presentando un flujo financiero real de un proyecto que
inició en agosto, y vemos diferentes cualidades, ¿no? Primero vemos diferentes características, perdón. Primero vamos a comenzar con un préstamo corporativo. En la parte de ingresos estamos viendo todos los ingresos que vamos a tener a lo largo del proyecto. Un préstamo corporativo que es para iniciar esta obra, ¿no? Luego tenemos los adelantos que va a tener el proyecto. En este caso es un adelanto, como es un proyecto que se inició en lo que fue la época de pandemia, el adelanto directo pudo ser del 15% y el adelanto material es de 25%, ¿no? Pero normalmente, y lo teníamos separado, porque normalmente solo es el 10 y el 20. Y luego las propias valorizaciones que va a tener el proyecto, ¿no? Entonces, así en total tenemos todos lo que son los ingresos. Luego tenemos los ingresos de obras distribuidos en diferentes categorías. ¿Cómo determinamos las categorías? Eso es algo que lo vamos a ver dentro del curso, ¿no? ¿Cómo determinamos nuestro centro de control de costos? Pero para este breve ejemplo estoy mostrando los más comunes, ¿no? Materiales, equipos, manos de obra, seguridad, gastos generales, staff. Vemos que estábamos separados lo que es gastos por COVID, la oficina central y otros gastos que entran las comisiones de banco, las detracciones, también lo vamos a ver en este curso, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a observar básicamente es nuestros ingresos que están en azul versus nuestros ingresos en rojo y finalmente el saldo final, que quiere decir que es el dinero que va a estar en nuestra cuenta a fin de mes. Entonces, básicamente lo que estamos respondiendo es que en agosto, a fin de mes, iba a haber 41.000 soles, en septiembre 531.000 y así sucesivamente. Vemos toda la duración del proyecto, ¿no? Esta es una manera planificada cómo se iba a tener este flujo. Bien, lo vemos. Ahí. Un rato. Joseph, ¿levantaste la mano? Sí, quería hacer una pregunta. Sí, coméntame. Cuando te refieres a valorizaciones, y ya que estamos hablando de flujo de caja, no necesariamente las valorizaciones se pagan en el mismo mes, Ujú. se facturan después de, no sé, un mes después o semanas después, pero no necesariamente cae en el mismo mes que has valorizado. Exacto, sí, justo esa era entre las primeras preguntas que nos teníamos que hacer cuando ya empezábamos a hablar de la parte financiera. Y tal como dices, ese proyecto, por ejemplo, inicia en agosto y vemos que la primera valorización la vamos a recibir en octubre, de hecho. Por más que sean los primeros días de octubre, la habíamos colocado aquí. Y luego ya se vuelve a nivelar y este de noviembre es la valorización de septiembre y así sucesivamente. Justo por eso tenemos este desfase y no lo hemos considerado en el mismo mes de agosto la valorización de agosto. Muy cierto Ah, lo ya, que ya. dices. O sea, ahí ya estás poniendo que sea cobrado la valorización de meses anteriores. Claro, porque realmente de manera financiera, lo que yo estoy produciendo en agosto no lo voy a cobrar el 31. Es muy probable que lo cobre o el 30 de septiembre o en este caso el primero o 2 de octubre, pero es en octubre. Entonces, por eso es que existe este desfase inicial. Por eso aquí no vemos, está en cero valorizaciones. Ok, de Ok, acuerdo, vale, gracias. gracias. A su compañero Ricardo, el préstamo corporativo sería el aporte propio. El esquema plantea un fondo propio de algún inversor. Claro, este esquema es lo que les comentaba al inicio. La empresa cuando inició tenía otros dos proyectos y luego entra este proyecto nuevo que no iba a ser, no iba a tener que no tenías aún su adelanto, pero ya la obra tenía que iniciar, entonces hubo como que un préstamo corporativo porque es de la misma empresa que decide invertir aquí, pero luego vamos a ver que estos 600.000 soles lo estamos devolviendo, pero al final del proyecto. Como un tema de ejemplo, ¿no? Porque a ustedes se lo pueden pedir que lo devuelvan en diferentes partes en estos meses. ¿Por qué? Porque vemos que vamos a tener dinero, entre comillas, en estos meses, ¿no? Entonces, quizás aquí podríamos devolver 200.000, 200.000, 200.000, ¿no? Y es algo que tenemos que plantear cómo vamos a devolver efectivamente estos 600.000 soles. Puede ser, como nos comenta su compañero, es un fondo propio de algún inversionista, pero todos los préstamos tienen que estar considerados también que los vamos a amortizar, ¿no? Es decir, que lo vamos a devolver. Espero haber respondido tu duda, Ricardo.
Entonces, lo más importante que vamos a ver de este flujo es la parte final, nuestra última columna que nos dice al final del mes, al final de todo el proyecto, cómo va a salir esta situación. Vemos que ya estamos devolviendo el préstamo corporativo que tuvimos inicialmente. Y estamos teniendo una utilidad de 481.000 soles. Esta utilidad es una rentabilidad, no, esta utilidad es real, es una utilidad neta, es una utilidad que la empresa puede decir, este proyecto me dejó finalmente 481.000 soles. Ya, pero ¿qué pasa también? Porque es la realidad de este proyecto en especial. Tienen la retención de cuenta administrada. ¿Qué es una cuenta administrada? Esa la vamos a ver a mayor detalle en el curso, pero es una cuenta que te dan ciertas entidades cuando sacas, ciertas, perdón, entidades financieras cuando sacas una fianza, ¿no? Es una especie de una condición comercial. Yo te doy la fianza, pero vas a tener una cuenta administrada y yo voy a retener un cierto porcentaje todos los meses de los ingresos que tenga. Y te los voy a dar al final del proyecto. Entonces, nosotros tenemos que considerarlo dentro de la utilidad neta, porque finalmente es nuestro dinero que simplemente ha estado retenido en otra cuenta. Entonces, si le sumamos la propia utilidad del proyecto, 481, más lo que nos han venido reteniendo todos los meses, que iba a ser al final 3 millones, tenemos utilidad neta 3.5. Nuevamente, ¿por qué hablamos de neta? Porque la empresa va a decir, al final terminó el proyecto, se cerró todo, se tiene toda la liquidación, se le pagó a todos los proveedores, ya el proyecto se da por concluido. La empresa ganó 3.5 millones en este proyecto en particular. Y este es el dinero que pueden usar para seguir invirtiendo en los siguientes proyectos que va a tener la empresa. Suele suceder que los adelantos directos y de materiales son otorgados meses después del inicio de obra o es un tema contractual del ejemplo. El adelanto directo te lo tienen que entregar como una condición para iniciar la obra, pero ¿qué sucede en este proyecto en particular? Fue por un tema de la pandemia, que todos los procesos eran más lentos. El proyecto inició el 10 de agosto, pero también, aparte de que los procesos eran más lentos, era por un tema de un fideicomiso de obra. También lo vamos a ver en este webinar un poco de lo que vamos a detallar después y el por qué también es importante considerar este tema de los fideicomisos, porque como pueden ver, la obra inicia el 10 de agosto y recién los primeros días de septiembre tienes tu adelanto directo, ¿no? Y uno puede decir, pero uno necesita el adelanto directo para comenzar. Y esa fue la razón por la cual tuvimos que solicitar un préstamo corporativo, porque ya la obra había iniciado y no teníamos dinero con que iniciar. Ok, y respecto al adelanto de materiales, también porque vemos que inició en noviembre, siendo la obra que inicia en agosto, porque también, como comenta su compañero, tuvo que haber sido al inicio, realmente porque fue por un tema del fideicomiso. Ok, la utilidad neta es después de impuestos, ese flujo, ok, ese flujo incluye esos egresos, sí. Como podemos observar, los flujos financieros que vamos a ver, a diferencia de cuando vemos las herramientas de rentabilidad que no incluimos el IGB, aquí sí lo vamos a considerar. Aquí vamos a considerar todos los impuestos que nos corresponde pagar, sea de personal, sea de IGB por las propias compras. Incluso por eso hemos visto este concepto en otros gastos de detracciones, ¿no? Las detracciones también es otro impuesto que pagamos por las facturas que tenemos. Acá se considera absolutamente todo. Entonces, por eso cuando hablamos de utilidad neta, es como que lo último, es cuando ya se descontó absolutamente todo, no le debemos a nadie, no le debemos a ninguna entidad financiera, fiduciaria, no le debemos a la SUNAT, no le debemos a nadie. Este 3.5 es lo que la empresa puede utilizar como una inversión en sus otros proyectos, lo va a repartir a sus accionistas, no lo sabemos cómo lo va a utilizar, pero eso es lo que va finalmente a quedar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flujo financiero, sí vamos a incluir absolutamente todo, todos los impuestos. Bien, ya. Pero ¿qué sucede? Acá les estoy mostrando un caso en el que vemos que absolutamente todos los meses estoy en positivo. ¿Sí? Hay meses que tengo más, definitivamente. Hay meses que tengo menos. Pero finalmente en todos los meses voy a tener dinero. Pero esto no es la realidad de todos los proyectos. Por eso vamos a mostrar obra 2. Obra 2 también inicia con su propio adelanto. Esto sí tuvo su adelanto antes de iniciar, que es lo más normal. No había fideicomiso en este caso. Pero ¿qué sucede? Vemos que ya en el mes 3 vemos un negativo.
y empezamos a ver negativos a lo largo de todo el proyecto. ¿Esto qué significa para nosotros? Ese proyecto va a estar en pérdida, en una pérdida real, no una pérdida donde la empresa va a tener que invertir 727.000 soles de alguna parte para cerrar con el proyecto, definitivamente. Como pueden observar, flujo financiero no garantiza, ¿no? Porque uno puede decir, pero Andrea, has implementado flujo financiero y cómo es que te está saliendo negativo, porque el flujo financiero solamente nos muestra otra parte de la realidad del proyecto. Y nosotros sabemos que no necesariamente todos los proyectos son rentables para la empresa, no son convenientes para la empresa en algún momento, porque en el curso vamos a detallar todos los factores que hicieron que este proyecto no sea rentable, que no tiene necesariamente algo que ver con que la producción haya sido mala, o que haya tenido problemas operativos, ¿no? Pues viene desde cosas de atrás, de expedientes, teníamos un replanteo muy mal hecho, hay muchas otras condiciones que hacen que un proyecto sea así, pero finalmente lo que me está diciendo la herramienta es que voy a perder dinero y que voy a necesitar dinero. Entonces, qué es lo que hacemos cuando nos encontramos en esta situación? Es lo que vamos a averiguar en el curso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estoy en esa situación? Porque uno puede decir fácilmente, ya, tengo que meter más dinero. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto vamos a colocar? ¿De qué proyecto? ¿Cómo desestabiliza prestar dinero de un proyecto a otro? ¿No? ¿Cuándo es más conveniente? ¿Cómo se haría más sostenible? ¿No? Porque la respuesta fácil, la respuesta también un poco obvia es, ya, la obra 1 le presta a la obra 2. Ok, ¿cuánto monto le tiene que prestar? ¿Cuándo puede hacerlo sin que se estabilice la obra 1? La obra 2 finalmente va a devolver el dinero. ¿Hay otras soluciones para revertir esa situación? Entonces, vamos a ver un poco esos casos para finalmente también darles un poco de los consejos que podrían hacer cuando se encuentren en esa situación. Bien, entonces, ya mostrándoles esto, volvemos a la presentación. Vamos a hablar un poco, bueno, ya les he mostrado en ejemplos, ¿no? Lo que vamos a desarrollar también. El contenido del curso tiene una duración de 9 horas, dividido en 3 sesiones, en las cuales vamos a desarrollar los siguientes, ¿no? La primera sesión es de gestión de costos, ¿no? Para también siempre hablar un poco de la teoría. El curso es bastante práctico, pero recuerden que siempre la teoría es importante porque así nos ponemos al mismo nivel en conceptos y ya es mucho más fácil la parte práctica, ¿no? Vamos a ver también qué es PMBOK, o sea, desde dónde nos vamos a seguir alineando lo que ya luego es gestión de costos. Y luego, como siempre, vamos a iniciar con el flujo de caja financiero, ¿no? Que va a ser la parte práctica. Y también vamos a ver un poco el resultado operativo, ¿no? Porque estas herramientas se entrelazan bastante. Entonces, vamos a ver cómo complementar un resultado operativo de un flujo de caja financiero. Luego en la sesión 2, flujo de caja financiero, vamos a ver vamos a continuar con el flujo de caja, ¿no? Porque siempre lo dividimos en dos partes. Es más, flujo de caja, el tema se divide como hasta en 3, ¿no? Les vamos a enseñar a cómo hacer el flujo de caja base, cómo irlo controlando mes a mes, cómo hacer un flujo de caja proyectado y toda esa situación. Luego también, ¿no? Como vemos, cómo actualizar el flujo de caja y flujo de caja proyectado. Entonces, ahí están todos los flujos que vamos a ver, cuáles son los paso a paso, y todo siempre de manera muy práctica, ¿no? Se les brinda las plantillas y lo vamos resolviendo poco a poco en cada sesión. Y luego en la sesión 3, muy importante, los fideicomisos de obra, ¿no? Ahorita voy a detallar un poquito de por qué fideicomisos de obra, pero esta sesión 3 nos ayuda a complementar aún más estas herramientas de control de costos. La aplicación del resultado operativo con el valor ganado, ¿no? También valor ganado, otra herramienta de control. Y vemos cuál puede ser la sinergia. Y también, a manera de plus, vamos a ver lo que es el resultado pendiente. ¿Qué son los fideicomisos de obra? Y el por qué considero muy importante también introducirlos en esta nueva forma de administrar fondos públicos. Miren, anteriormente el dinero de los adelantos iba directo a nuestra cuenta bancaria. Uno pide el adelanto directo, uno entregaba su fianza y la entidad te pagaba a tu cuenta tu 10%. Lo mismo con el adelanto de materiales, ¿no? Uno presentaba su calendario de materiales, ¿no? Su fianza,
y ellos te pagaban tu 20%. Todo era una manera más fácil. Ok, ¿qué empezaba a suceder? Nosotros sabemos que en nuestro sector es muy común que, como les digo, ¿no? Un proyecto A financia el B, C y D, luego el proyecto A se quedó sin dinero, y luego la entidad dice, pero yo te pagué todo a ti, ¿qué está pasando? Incluso ya si nos vamos hasta el lado un poquito más nada ético, por decirlo, ¿no? Cobran todos los adelantos y después el dinero, ¿dónde está? Nadie sabe. Y muchos proyectos empezaron a pararse, ¿no? Y nosotros sabemos que muchos de los proyectos que se detienen, un, un pequeño porcentaje, porque no es que sea el 100% la razón, pero un pequeño porcentaje es por una parte operativa, pero la gran parte es por falta de dinero, ¿no? Porque la parte financiera del proyecto no se sostiene. El proyecto puede ser muy bueno en producción, pero si no tiene un dinero que lo respalde, no se puede empezar a pagar los proveedores no dan los recursos, si no se tiene recursos no se puede tener producción. Y es toda una cadena. Entonces, las entidades públicas, porque los fideicomisos solamente es para las entidades públicas, ¿qué es lo que están haciendo? A partir de hace 3 años aprox estamos con este nuevo método de administración de fondos públicos. ¿Qué es lo que hacen? Han puesto un intermediario entre el dinero de los adelantos, ya no va a tu cuenta bancaria, ¿a dónde va? A una cuenta fideicomisada. Okay, entonces, ¿en qué consiste esa cuenta fideicomisada? Es un tercero y la entidad se libra de responsabilidades. ¿En qué sentido? Ellos le pagan esa cuenta fideicomisada y esta cuenta fideicomisada te va a pagar a ti. La relación entre la cuenta fideicomisada y nosotros como contratistas, la entidad es como, tú peleate con él, tú contrólalo a él, te dice fideicomiso, tú contrólalo a él y tú te tienes que asegurar que los fondos de este proyecto sean exclusivamente para ese proyecto. Tú te tienes que asegurar que lo está utilizando de una manera correcta. Te tienes que asegurar que los gastos son los adecuados, que los precios son los correctos, que las cantidades son las indicadas, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto? Es una manera de frenar la libre libertad que antes tenían, ¿no? La libertad, mejor dicho, que antes tenían los contratistas de tener, el proyecto es el día cero y ya habían cobrado adelanto directo 10%, adelanto materiales 20%, ¿no? La producción está en 0%, pero el contratista ya cobró el 30% de la obra. Un poco también un poquito desfasado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el fideicomiso? Te dice, ok, tu 10% de adelanto directo me lo vas a dividir en 3, 4, 5 partes. El fideicomiso tiene la plena libertad de decidir en cuánto porcentaje te lo divide. El adelanto material es lo mismo. Ellos te pueden decir, mira, tu 20% me lo divides en 3 partes. Ellos pueden hacerlo, claro que sí. ¿Qué sucede? Cuando tú quieras cobrar tu segunda parte, ¿no? Ellos te dicen, ríndeme la primera. Vamos a suponer un ejemplo, te dan un adelanto directo de 9 millones, lo vamos a dividir en 3 partes, 3, 3, 3. Te dan los primeros 3 millones, y cuando tú quieres sacar tus otros 3 millones, te dicen ya, estos 3 millones que te di inicialmente, ¿cómo lo has gastado? ¿Y qué le tienes que demostrar? Le tienes que demostrar tus constancias de pago, tus facturas, tus órdenes de servicio. Y ellos empiezan a filtrar, ¿no? Como este gasto sí corresponde, este no, este sí, este no, este no. Y te empiezan a analizar y te dicen, bueno, sí, finalmente sí has gastado los 3 millones de manera correcta, ahora toma tus otros 3 millones. ¿No? Entonces, ¿esto qué hace? ¿No? Desde el punto de vista de contratista uno puede decir, wow, es una limitante bastante fuerte porque ya no tengo todo el dinero a mi disponibilidad y ahora tengo que empezar a rendirlo. Pero desde el punto de vista de la entidad pública es mejor porque es una parte de irlo controlando más, asegurarse que los fondos se están utilizando de una manera adecuada. ¿Y cómo lo venden? Como ¿cómo lo vuelven más atractivos para el contratista? Es porque te dicen, mira, ¿sabes qué? Como ya tienes una cuenta fideicomisada, ya no me tienes que dar una fianza. Entonces, ahí el contratista como que lo puede evaluar. Hay pros, definitivamente, de las cuentas fideicomisadas, pero también hay contras, ¿no? Y ahorita seguro ustedes pueden estar pensando más en los contras que en los pros, pero nosotros, más que eso, los que le pretendemos ayudar en este nuevo curso, es eso, ¿no? ¿Cómo lidiar cuando ya nos vamos a encontrar con cuentas fideicomisadas? Porque esto ha agarrado tanta cabida que
incluso ya se cambió, ¿no? Ya está en el reglamento de ley de contrataciones con el Estado. Aparte de esto, ya hay bastantes cursos, también cuentas fideicomisadas. Aparte, muy aparte, es que ya está en casi todas las nuevas bases de licitación de este año, ¿no? Quiere decir que ya los proyectos públicos ya están con este sistema. Entonces me parece bastante apropiado que ustedes sepan cómo lidiar con esta situación, que puede ser un poco complicada, pero al mismo tiempo ya le agarramos el ritmo y sabemos cómo hacerlo aún más llevadero para la empresa, porque nosotros como contratistas lo más importante es cuidar también que el proyecto siempre esté financiado. Con esta nueva manera de administración es importante conocer cómo lograr financiar los proyectos siguiendo las nuevas reglas de juego. Aprende la nueva manera de administración de fondos públicos. Entonces, el curso pretende brindar los conceptos y herramientas necesarias para el seguimiento, control y gestión financiera de un proyecto de construcción. No se olviden, por favor, inscribirse en el link que está mandando José por el chat. Para el término del curso, los estudiantes podrán implementar un flujo de caja financiero de cualquier proyecto de construcción, gestionar eficientemente el flujo de caja de la obra mientras el proyecto se encuentra en ejecución, entender las diferencias y sinergias entre el control de costos mediante otras herramientas, ¿no? Tales como resultado operativo, valor ganado y el propio flujo de caja financiero. Conocer qué son y cómo funcionan los fideicomisos de obra. Bueno, la metodología es una asesoría teórico-participativa acompañada de desarrollo de casos, ejercicios prácticos e intercambio de experiencias para consideración del aprendizaje. Los entregables, yo les entrego una plantilla de flujo de caja financiero y también una plantilla de resultado pendiente. Y bien, bueno, eso sería todo por mi parte y agradecerles por su tiempo. Y no sé si tienen